Estamos en el mejor lugar. En el mejor lugar. Dice la palabra de Dios en Génesis, cuando Jacob llega a un cierto lugar, dice que él se quedó dormido y que se recostó sobre unas piedras. Dice que él se quedó dormido y en el sueño dice que vio una escalera. La escalera tocaba allá arriba en el cielo y el otro extremo tocaba la tierra. Y él veía ángeles que subían y bajaban. Y la voz del cielo le dijo: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac. Y él, cuando despertó, Jacob dice, tuvo miedo. Dice, ¿qué dice? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la palabra de Dios que él tomó las piedras y las ungió con aceite. Y llamó a aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Que Dios le bendiga. Por eso le digo, estamos en el mejor lugar. Cristo es la puerta hacia el cielo. Él es la escalera. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, cuando llamó a Felipe y a Natanael, le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en falta y engaño. Y le dijo a Natanael: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y Jesús le dice: cosas mayores que estas verás. En el último versículo dice: de cierto os digo que hoy día en adelante verás el cielo abierto y ángeles del cielo que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que era Jesucristo. Él es la escalera al cielo, Él es nuestra puerta al cielo. Porque aquí estamos en el mejor lugar. Cuando usted viene a la casa de Dios, a la casa de oración, viene siempre a buscar bendición para su vida. Viene a encontrarse con el Maestro, con esa escalera que va al cielo, con esa puerta que la lleva al cielo, mi hermano. Y en otro lugar, en San Juan capítulo 5, habla del paralítico de Betesda. Y le dice, cierto, que había un estanque que en el hebreo era Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia. Y que dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y descendía y agitaba el agua. Esta es la casa de misericordia que tanto tiempo usted buscó. Este es el mejor lugar donde nadie te va a buscar con el dedo. Nadie va a poner un pie encima en tu vida. Todo lo contrario, el deber del hermano que está a tu lado, es levantarte, darte impulso, decirte: hermano, aquí estamos en el mejor lugar. Estamos en la casa de misericordia. Estamos en la casa de Dios, en la casa de oración. Y Jesús nació en Belén, que significa casa del pan, casa de alimento. Aquí hay alimento para tu vida. Acá hay un pan espiritual para tu vida. Nunca dejes de venir a la iglesia, porque estamos en el mejor lugar, mi hermano. Esta es la casa que por tanto tiempo usted buscó. No hay otro mejor lugar que este. El salmista decía: prefiero un día aquí en tu sacro, un día dentro de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Esté como esté el día, venga a la casa de Dios. Esté como esté su vida espiritual, venga a la casa de Dios. Aunque se levante siendo los problemas, aunque discuta con su esposa, con su esposo, porque suele ocurrir, venga a la casa de Dios. Estamos en el mejor lugar. Acá hay una escalera que nos lleva al cielo. Porque el deber del predicador es que tú puedas ganar el cielo. Decirte la verdad. Aunque duela muchas veces, mi hermano. Pero ese es el deber del predicador, del pastor, que tú llegues al cielo. Y nos mira la palabra de Dios que se encuentra en Malaquías, mi hermano. Malaquías capítulo 3. El último libro del Antiguo Testamento. Nunca nos vamos a cansar de decir que estamos aquí en el mejor lugar. Aquí usted viene a buscar refrigerio, agua para su alma. Aquí no hay un ángel que desciende de tiempo en tiempo a quitar la agua. El mismo Jesucristo viene y
puedes. No temas. ¿Se acuerdan del mensaje anterior? El día domingo, no temas. Yo soy tu Dios. Dice la Biblia en Malaquías 3:13 hasta el versículo 18. Nos ponemos en pie. ¿Se la ha encontrado? No es muy difícil encontrar Malaquías. Y le damos lectura, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¡Amén! Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Puede tomar asiento, hermano y hermano. Malaquías hablando al pueblo de Israel, para allá, en este tiempo ya el templo ya había sido reconstruido, el culto a Dios ya también se había retomado por manos de Esdras, por manos de Nehemías, las murallas fueron también reconstruidas, fueron levantadas. Para ahí, más o menos en el año 420, 430 a.C., Malaquías habla al pueblo de Israel. Antes de los 400 años de silencio, como dato, ¿cierto? Estas fueron las últimas palabras que Dios habló al pueblo de Israel antes de estos 400 años de silencio. Déjeme decirle que no son muy buenas noticias, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo, ¿cierto?, rebelde, inclinado a la idolatría. En su corazón siempre había murmuraciones desde Éxodo. Malaquías, ¿cierto?, que significa, en el hebreo, significa el mensajero de Jehová. Su personalidad de Malaquías es muy visible en este contexto, porque él alienta, ¿cierto?, al pueblo de Israel a que retomen el culto, a que vuelvan a Jehová, a que puedan, ¿cierto?, advertir al pueblo de Israel que venía un juicio sobre su vida, que venía, ¿cierto?, una advertencia para su vida. Pero también, como el último capítulo, versículo, también hay esperanza para el pueblo de Israel. Y esta palabra no solamente era para aquellos, ¿cierto?, hombres israelitas, ¿cierto?, que venían saliendo de un cautiverio de 70 años aproximadamente, ¿cierto? Ellos estuvieron cautivos en Babilonia. Ellos venían saliendo de ese cautiverio. Al principio, ¿cierto?, ellos buscaron a Dios, se esforzaron. Cuando él era, ¿cierto?, leía la ley y le decía al pueblo de Dios que ellos tenían que volverse a Dios, que tenían que, ¿cierto?, volver al culto, a la adoración, a presentar ofrendas, sacrificios a Dios. Dice la palabra del Señor que en este libro de Malaquías, Dios enfrenta al pueblo de Israel. Dios lo enfrenta, porque ellos ofrecían sacrificios defectuosos. Así es, Señor, amén. Enseñaban el error. Amén. También enseñaban que tenían que ser fieles a su esposa. Había una reprensión de parte de los sacerdotes. Malaquías enfrentó estas acusaciones, este descaro, por decirlo de alguna manera. También Dios tomó a Malaquías para enfrentar lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, de estar robando el diezmo y la ofrenda, un versículo muy conocido
con la iglesia. Y también aquí, por último, que se quejaban que era inútil servir a Dios. Por demás está de servir a Dios. ¿Vale la pena servir a Dios? Es diferente preguntar si vale la pena servir a Dios o afirmar si vale la pena servir a Dios. Son las mismas palabras, pero la forma de decirlo es diferente. Afirmar que vale la pena servir a Dios, yo creo que en sus labios está, en su corazón está, y usted dice, vale la pena, si vale la pena servir a Dios. Pero están otros que vale la pena servir a Dios. Una pregunta, ¿por demás está servir a Dios? Dice la Biblia que vuestras palabras contra mí han sido violentas. En el hebreo para violento es hazak, que también se puede traducir como duro o fuerte. ¿Y cuáles fueron esas palabras que el pueblo habló en contra de Dios? Que por demás servir a Dios. Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Quiere decir que eran hombres, ¿cierto?, que andaban, ¿cierto?, guardando la ley de Dios. No eran hombres paganos. Estaban dentro del mismo pueblo de Dios, hablando con el prójimo. Está de más servir a Dios. Vale la pena que guardemos sus mandamientos, su ley. Vale la pena ir al culto si me matan mal. Vale la pena seguir buscando de Dios si no encuentro respuesta. Y decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. En otras palabras, ellos están diciendo que no sirve de nada seguir como Dios manda, porque le va mejor a los impíos. Así decía el pueblo de Israel de un principio. Mejor estábamos allá en Egipto haciendo ladrillos, pero teníamos comida. Y murmuraban. Realmente es cierto, estas son palabras fuertes contra Dios. Por eso Jehová decía, ustedes han dicho palabras fuertes, palabras duras, palabras violentas contra mí. En el capítulo 1 ellos dicen, yo he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Si acordamos, cierto, dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Desde un principio Jehová amaba al pueblo de Israel. Era tan cierto, su servir era tan dura, su corazón tan incrédulo que no lo creían. Desde ese entonces, en el capítulo 28 de Génesis, Dios se le aparece a Jacob por primera vez. Y dicen los estudiosos que ahí fue cuando él nació de lo alto. Fue la primera vez que Dios habla a Jacob. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y algo que tiene que ver también con el mensaje en el último versículo del capítulo 28, dice, todo lo que yo gane, el diezmo voy a dar. Para aquellos que dicen que el diezmo solamente era para la ley mosaica, déjeme decirle que Abraham y Jacob lo hicieron. Entonces, ¿por qué los malos se salen con la suya? Pero todo es difícil para los creyentes. Como decía el salmista Asaf, por poco resbalaron mis pasos, en el Salmo 73, porque vi como los impíos prosperaban. Pero una vez, cierto, que entrando en el santuario yo me di cuenta del fin de ellos. Más abajo dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué se tiene que ser tu enfoque, tu mirada, tu objetivo, mi hermano? No que ha prosperado el impío. El impío puede alcanzar todo lo que pueda tener aquí en la tierra. Pero sabemos que su riqueza y mi riqueza no están aquí en la tierra, están en los cielos. Aquellos que les gusta el diamante y el oro, vamos a caminar por calles de oro. Porque la riqueza, cierto, que nosotros buscamos no están aquí en la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba. Buscar, cierto, poner su tesoro allá en arriba, donde la polilla, cierto, el ladrón no mina, no hurta. Así es, Señor, amén. El peligro de esto, mi hermano, de ver la prosperidad de los impíos,
de decir que en vano servir a Dios, es que perdemos el temor a Dios y esto causa, ¿cierto?, que hagamos las cosas a medias. En el capítulo 1 dice, si el Hijo honra al Padre, de Malaquías, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, sí, pues, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y los sacerdotes decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Dios hablaba y el pueblo se excusaba. Vosotros, toda la nación, toda me habéis robado, pero ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué robará el hombre a Dios? Entonces, estas últimas palabras que Dios enfrenta, ¿cierto?, al pueblo de Israel, eran palabras fuertes. No era muy buena noticia porque el pueblo seguía con la misma rebeldía. Ellos seguían ofreciendo el sacrificio, lo cojo, lo que les sobraba. Dios lo enfrenta y le dice, habéis además dicho, ¿o qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré esto yo de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, el que teniendo para ofrendar en ese tiempo, teniendo para ofrendar el sacrificio, no lo hacía. Porque ofrendar lo que sobra no es ofrendar. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el amado de Dios, ¿cierto?, tenía, ¿cierto?, estas características. Y dice la palabra de Dios que hay una diferencia entre los que temen a Dios y los que no le temen a Dios. Amén. Los que no temen a Dios ni le obedecen, y los temerosos de Dios que le aman y obedecen. Cabe recalcar que aquí no eran paganos, era el mismo pueblo de Dios. Amén. Que le estaban ofreciendo lo cojo a Dios, que le estaban ofreciendo a Dios lo que les sobraba. Y siempre fue así. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dice Malaquías 3:16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando habla de un libro de memorias, estuve averiguando, algunos decían que era el libro de la vida, otros decían que era un registro que Dios tenía, ¿cierto?, para las obras de los actos humanos o las personas o los hijos de Dios en este caso. Dice la palabra de Dios que en Salmo 56:8 el salmista decía, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Y como pregunta él decía, ¿no están ellas en tu libro? Esto no se trata que a Dios se le van a olvidar las cosas. A nosotros se nos olvidan las cosas. Amén. Porque en aquel día vamos a estar ante Él. Y en este caso el pueblo de Israel, ¿cierto?, o nosotros mismos vamos a tener que dar cuenta por lo que hablamos. Porque ellos decían, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y el versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dice la Biblia que vamos a ser juzgados por nuestras palabras, por todas las palabras que decimos vamos a ser juzgados, sean buenas o sean malas. Y hay alguien que está anotando todo eso, hay alguien que está registrando todo eso, como en el libro de Esther,
cuando Mardoqueo, cierto, supo que querían conspirar contra el rey Asuero, dice que el rey Asuero sacó sus libros de memorias, de crónicas y anotó lo que había hecho Mardoqueo en el capítulo 2. Y en el capítulo 6 dice que el rey no podía quedarse dormido y le dijo a su eunuco que trajeran el libro de memoria y de crónicas. Y empezó a leer y encontró lo que había hecho Mardoqueo en el libro. Y ahí preguntó que se le había hecho, si le habían dado alguna recompensa a Mardoqueo, y le dijeron no. Y ahí, cierto, sucede lo que Amán quería que le sucediera a él, le dijo al rey Asuero, bueno, y usted sabe la historia. Entonces, esto quiere decir que hay un libro. Los reyes usaban un libro, pero quizás la recompensa no venía de inmediato, pasa un tiempo. Pasa un tiempo y dice la Biblia que aquí viene el día de Jehová, en el capítulo 4, que Él va a actuar. Dice que va a separar, va a hacer una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así será, Señor. Dice el capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Pero el versículo 2 dice, más vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Saltaréis como becerro en la manada. Amén, Señor, Dios. Gracias. Santo es el Señor. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estamos en un mundo donde los valores se distorsionan, donde al pueblo de Dios le cuesta discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. La Biblia, cierto, nos llama a buscar la santidad, a seguirle a Él. Dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Amén. Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tristemente, el pueblo de Dios se ha alejado tanto de la palabra, de la Biblia, que no saben hacer distinción. Más abajo del capítulo 5 de Isaías dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, que es putrefacción. Y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Todos sabemos que cuando pasa, cierto, la cosecha, queda el rastrojo y queda la paja. Y eso lo queman. Y así va a ocurrir para todos los que desechan la ley de Dios. Porque llaman lo bueno malo y lo malo le llaman bueno. Que las tinieblas hacen luz y de la luz hacen tinieblas. Nosotros debemos de tener el discernimiento de entre el bien y el mal. La diferencia del que sirve a Dios y del que no sirve a Dios. Ahora viene la pregunta. ¿Estaremos sirviendo a Dios? ¿Estaremos haciendo lo justo ante los ojos de Dios? La palabra habla mucho, ¿cierto?, de servir a Dios. Como decía la alabanza de himnario, la última estrofa decía, mi honra es a Él servir. Amén. Esa es nuestra honra, servir a Dios. Como buenos administradores de la gracia de Dios que somos. Así lo dice la Biblia. Debemos, ¿cierto?, marcar la diferencia en este mundo. Usted como hijo de Dios, como luz, debe marcar la diferencia en un mundo lleno de oscuridad y tinieblas. Debemos ser sal, debemos ser luz, marcar la diferencia. Porque para eso está el Hijo de Dios. Dice la Biblia que tenemos alrededor una nube de testigos. El mundano, el impío, no mira como mira Dios. Él dice,
mira, ¿viste? Sí, Señor, así es. Ve la vestimenta, los actos, como habla el Hijo de Dios. La Biblia dice que debemos, en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso es lo que hace un siervo de Dios, una sierva de Dios, tanto hombres y mujeres, servir a Dios con vestimenta, honrar a Dios, ¿cierto?, al caminar, honrar a Dios, ¿cierto?, cuando nadie nos ve, porque el mundano hace todo lo contrario, no honra a Dios con su vestimenta. Dice la palabra de Dios que en otra parte dice que nosotros, ¿cierto?, debemos ser buenos obreros. El que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Se nota, ¿cierto?, cómo sirve en su caminar, cuando es obediente. Hay una parábola que habla, ¿cierto?, de que había un hombre que tenía una viña y tenía siervos. Y este hombre mandó a estos siervos que fueran, pero estos no fueron. Estos servidores no fueron. Y dice la Biblia que hay otros que dijeron que no iban a ir, pero sí fueron. Estos son los que sirven a Dios. Estos son servidores fieles, que están, ¿cierto?, atentos a la palabra de Dios, a lo que su Señor dice. También debemos servir a Dios con lo que hablamos. Marcar la diferencia, cómo el Hijo de Dios habla. En Santiago habla, ¿cierto?, de la lengua, que es un miembro pequeño, pero enciende grandes focos. Debemos servir a Dios con nuestras palabras. Tratar, ¿cierto?, de guardar silencio muchas veces. Porque con nuestras bocas bendecimos y también podemos maldecir. También se marca la diferencia de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que sirva a Dios. Dice la palabra de Dios que en Colosenses 4:6 que siempre debemos hablar con gracia, debemos tener sazonadas con sal para que sepamos cómo responder a cada uno. Nuestras palabras deben buscar edificar, consolar y animar y dar gloria a Dios. Porque cuando un hijo de Dios habla, se percibe en el aire. Cuando el Hijo de Dios camina, se percibe. Por eso dice la palabra de Dios que va a haber la diferencia de cómo estamos sirviendo a Dios entre el justo y el malo. En aquel día dice la palabra que estarán delante de él todas las naciones y que va a separar a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Esa diferencia va a estar y está. Y esa diferencia debemos marcar ahora nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Porque se nota al hermano o a la hermana cuando servimos a Dios de corazón. El hombre es cierto que está afuera también lo nota. Sus vecinos también lo notan. Cuando cierto aparentamos algo, cuando venimos a la iglesia y el día viernes aparentamos otra cosa quizás, o el día sábado. Porque los vecinos saben qué día usted tiene iglesia. Otros vecinos saben. Y cuando no. Entonces la diferencia siempre debe marcarla a usted como hijo de Dios. Gloria al Señor. Siempre debe actuar con justicia, dice la palabra de Dios, y el que hace justicia, practique la justicia, todavía no se canse de hacer bien. No se canse de practicar la justicia. No se cansa de marcar la diferencia. La diferencia siempre tiene que estar en ti y en mí como hijos de Dios. El problema está que la diferencia la marcamos acá adentro. Pero cuando salimos para allá afuera nos marcamos mucho la diferencia.
Que Dios me ayude. Amén. ¿Sabe que en su familia también observan cómo usted sirve a Dios? Según lo que usted escucha, según lo que usted habla. Porque debemos ser luz a los gentiles. Amén. Amén. Como decía Jesús, ¿cierto? Que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los vamos a conocer. Esa diferencia debe estar en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Ayúdanos, Señor. Porque en aquel día se va a marcar la diferencia. Vamos a estar delante de Dios. Y va a marcar esa diferencia de este me sirvió y este no me sirvió. Amén. Del justo y el malo. Por misericordia de Dios nosotros hemos llegado, ¿cierto?, al Evangelio, y Dios nos miró con amor y misericordia. Amén. Para que marquemos la diferencia Amén. allá afuera. Para que con sus actos, sus hechos, ¿cierto?, sus frutos también el impío, el mundano pueda llegar al Evangelio. Gloria al Señor. Amén. Por eso la diferencia debe estar siempre. Y Asaf se dio cuenta de esa diferencia, de que iba a ocurrir con el impío y que iba a ocurrir con él, porque él se dio cuenta de lo que iba a suceder y se arrepintió. Y decía en el último versículo, dice, pero cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Gloria al Señor. La diferencia está, ¿cierto?, cuando venimos a la iglesia y nos damos cuenta, por medio del predicador de la palabra, de que vale la pena servir a Dios, que vale la pena cansarse por Dios, que vale la pena marcar la diferencia, que vale la pena, ¿cierto?, servir a Dios como corresponde, que vale la pena ofrendar a Dios, que vale la pena, ¿cierto?, diezmar a Dios. Así es, Señor. Amén. Porque ¿qué robará el hombre a Dios? Y Dios le dice, vosotros me habéis robado. Y es lamentable, mi hermano, que dice la Biblia que ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos. Como dice nuestro pastor, ¿vale la pena correr ese riesgo? Si diezmo o no diezmo, ¿vale la pena correr ese riesgo? Es mejor que estemos ahí arriba, hijo, no era necesario que diezmara. O apartado, porque le robamos a Dios, mejor no correr el riesgo, mejor hacerlo de corazón, mejor ofrendar de corazón, mejor cuidar nuestros labios, porque dice la palabra que alguno que llame fatuo, necio a su hermano, este es homicida. ¿Vale correr el riesgo, guardar nuestra boca o hablar así a la tonta y a la loca? Mejor no correr el riesgo, mejor guardar silencio. Así es, Señor. Ahí se marca la diferencia cuando con nuestra boca bendecimos a Dios y con nuestra misma boca maldecimos a Dios, con nuestra misma boca bendecimos a nuestro hermano y después, ¿cierto?, andamos hablando a la espalda de él. Y hay un libro, ¿cierto?, que está quedando todo registrado. Y aquel día dice la Biblia que se van a abrir todos los libros. La palabra de Dios, el libro de la vida y quizás este libro de memoria. Mejor no correr el riesgo, mejor marcar la diferencia desde ya. Marcar la diferencia en la vestimenta. Así es, Señor. Amén. Marcar la diferencia al hablar. Marcar la diferencia en nuestro corazón. Cuando el Hijo de Dios habla, se nota que es Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Mejor, ¿cierto?, no correr el riesgo y hacer lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo voy a hacer. Y si la Biblia no lo dice que no lo haga, no lo hago. Mejor no correr el riesgo, venir y presentarse ante Dios, dice la palabra, con acción de gracia. Amén. Bendito es el Señor. Hay que examinar nuestro corazón. Hay que cuidar nuestro testimonio. Amén. Y renovar el compromiso de que un día hicimos con Dios. Así es, Señor. Cantamos en una alabanza de himnario, te serviré, oh Dios, hasta la muerte. Amén. Y si no ha de cumplirse, dice, córtame antes, oh Señor. Amén. Y Amén. levantamos las manos y la gritamos. ¿Y qué pasa si se cumple eso? Santo. Por eso,
mejor, mi hermano, hay que hacer sendas derechas. Dice la palabra, para que el cojo no se salga del camino, el camino sea sanado. Ahí marca la diferencia cuando en su corazón dice, voy a hacer sendas derechas. Y después dice la Biblia, para que el cojo sea sanado. Pero en su corazón ya tiene que marcar la diferencia que quiere cambiar. En su corazón ya tiene que marcar la diferencia que ya no, ¿cierto? Que ya no va a andar como antes. Quizá al principio cuesta. Yo usaba aro, me vestía como flight, pantalón apretado, tenía el pelo y cuesta al principio. Y algunos no, que Dios hace la obra completita y de una y sigue adelante. Para otros que les cuesta, pero marca la diferencia. La palabra de Dios es dulce y amarga. Lo dulce, ¿cierto? Las bendiciones las comemos, pero lo amargo también. Cuando Dios dice que tiene que negarse a sí mismo. La demanda del Evangelio, cuando Cristo le decía el que no ame a su Padre, el que no dejara el terreno, casa, no es digno de mí si no ha dejado estas cosas. Porque el Evangelio es así, hay que dejar cosas, hay que marcar la diferencia desde un principio. Con el impío, con el mundano. Él busca ciertas riquezas terrenales y usted, como marca la diferencia, busca riquezas espirituales y celestiales que perdurarán. Busca riqueza en la palabra, que esta permanece para siempre, y esa es la diferencia que usted y yo debemos buscar continuamente, en cada momento. Y quizás por eso, ¿cierto? Acá, entrando en el contexto de la palabra, quizás por eso Jehová estuvo callado tanto tiempo. Porque todo este tiempo le decía al pueblo de Israel, vuélvanse de su mal caminar. Dios le decía, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Santo es el Señor. Y el pueblo de Israel decía, ¿y en qué hemos de volvernos? De todas las mentiras, engaños y idolatría que había en el corazón. Dice la palabra de Dios, por ahí por Ezequiel decía que el pecado estaba escrito con cincel en el corazón de Judá. Pero había promesa de restauración para el pueblo de Israel, para el pueblo, diciendo que iba a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, que iba a derramar aguas, que iba a derramar un espíritu nuevo, que iba a venir el profeta, ¿cierto? Aquí en el mismo capítulo 4 dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, hablando del día, ¿cierto? Hablando de Juan el Bautista. Va a venir ese día que va a venir este hombre, preparar el camino del Señor. Y el pueblo de Israel esperaron ese día, pero aún así no creyeron. Y nosotros estamos esperando al Mesías que venga nuevamente. Así es, Señor. Dice la palabra de Dios que vendrá en una nube blanca. Y los eruditos dicen que esas nubes blancas son millares y millares de ángeles. Que Él va a venir, ¿cierto? Y se va a ver. Pero dice, sin santidad nadie lo va a ver. Y que se va a tocar la trompeta. Y cuando se toque la trompeta, nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, que este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Pero para que eso ocurra en mi vida y en tu vida, tiene que marcar la diferencia. Porque dice la palabra que ningún inmundo va a entrar en el reino de los cielos, ningún avaro, ningún ladrón, ningún homicida. Pero esa es la diferencia, tienen que marcar la hora como usted, como es oveja del prado del Señor. Marca la diferencia como oveja para que el día, ¿cierto?, estemos a la derecha del Señor y no a la izquierda. Y que nos diga, apartaos de mí, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque un día no quisimos marcar la diferencia. Porque un día nos dijeron en este lugar, hermano, cambie, hermano, transforme su vida, hermano, arrepiéntase de su mal caminar, y usted endureció su corazón, como el pueblo de Israel. Como dice la palabra en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén que apedreas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarnos
No seamos como este pueblo que aún están esperando al Mesías y aún así dice Dios lo ama. Desde el principio del Génesis que amaba a Jacob y hasta el día de hoy Dios ama al pueblo de Israel. Porque dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer porque no me quiero equivocar, dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, y por esto no habéis sido consumidos. Porque Dios es verdadero, porque Dios no va a cambiar como usted y como yo. Dios no se arrepiente, Él promete y cumple. Nosotros somos los culeros para servir a Dios. El día queremos venir a la iglesia y danzar, y cantar y llorar. Y las otras veces venimos pateando piedras por el camino con cabizbajo. Pero Dios es verdadero. Por eso marca la diferencia para que en aquel día no seamos avergonzados, dice la palabra de Dios. La diferencia tiene que marcarla desde ahora, mi hermano. Ahora que hay esperanza, porque en aquel día ya no va a haber esperanza. Ya usted no puede marcar la diferencia. Es ahora que tiene que marcar la diferencia. Ahora tiene que aferrarse a Dios. Y no esté envidiando al impío como prospera. No, busque a Dios. Busque a Dios. No estemos más robando a Dios. No estemos ofrendando siempre lo que nos sobra, ofrendando siempre. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si está bueno el día, voy a ir a predicar. Si está bueno el día, voy a ir al culto. Eso es cierto, es ofrendar los ojos a Dios. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es una ofrenda a Dios. Su oración es una ofrenda a Dios. Su alabanza, su adoración es una ofrenda a Dios. Pero no ofrende lo que le sobre. Ofrendar es cuando tú, cierto, te despojas de algo que te gusta. Es ofrendar algo, cierto, transparente para Dios, algo valioso. Cuando te invitan a un lugar y usted dice, no, voy a ir a ofrendar una alabanza a Dios a la iglesia. Cuando te dicen, mi amor, quédate en la casa, no vayas a la iglesia. Eres muy fanático. No vayas los jueves y fuiste ayer. Eso es ofrendar a Dios. Algo cierto que a ti, cierto, te gusta y te alegra. Venir a la casa de Dios. Pero la diferencia tiene que estar ahora. Porque el capítulo 4 dice que viene el día ardiente como horno. Dice Jehová. Lo mismo que decía Isaías, que iba a quemar, cierto, el rastrojo y la paja. Y va a ser la diferencia entre el soberbio y los que temen el nombre de Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, su saga traerá salvación, y saldréis como becerros en la manada. Eso es lo que te espera para ti. Va a nacer el sol de justicia. Y el sol, cierto, trae luz a tu vida, luz de salvación. Y el sol también puede quemar. Pero esa luz, cierto, que sea de bien para nuestra vida. Pero desde ahora, mi querido hermano, es marcar la diferencia. Y ahora examinemos nuestro corazón. Examine su caminar si estamos marcando la diferencia, si estamos sirviendo a Dios, si estamos practicando la justicia. Cuesta, sí cuesta. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice el Señor. ¿Que hay esperanza? Sí, hay esperanza. ¿Aún hay tiempo de cambiar? Sí, aún hay tiempo de cambiar. Aún hay tiempo de ofrecer, ¿cierto? Lo bueno a Dios, lo agradable, sí, aún hay tiempo. Aún hay tiempo porque todavía no suena la trompeta. Y desde ahora, iglesia, manantial, ofrecer lo mejor a Dios, marque la diferencia. Porque aquel día se va a abrir el libro de memoria. Todas sus palabras van a ser pesadas. Pesadas, palabras buenas y palabras malas. Que la balanza se incline a las palabras buenas. Que la balanza, ¿cierto?, se incline el esfuerzo que tuvimos por cambiar. Porque el soberbio no quiere cambiar, pues me da lo mismo, yo sin Dios soy feliz. Así dice el soberbio, el impío. Dice la palabra y dice, son librados, pero hay alguien, cierto, que está notando todo. Como usted mira al Señor,
Él es torre fuerte, dice la palabra, que ahí correrá el justo y será levantado. Entonces, ese tiene que ser nuestro enfoque. Cambiar, hacer la diferencia entre el justo y el malo. Por ejemplo, que te coloquen a ti delante, al frente o al lado, ¿cierto?, de un impío y tú digas, no, este hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su forma, su exterior, dice que es un hijo de Dios. Y se nota. Por eso, ¿cierto?, cuanto más en los cielos, en aquel día que Dios no se le da ninguna. Dice la Biblia que Él está mirando desde allá de su trono lo bueno y lo malo. Todo. Entonces nos podemos esconder, no nos podemos ir de su espíritu. Si allá en los cielos nos vamos abajo y hiciéramos, ahí está el Señor. Entonces, que Dios tenga misericordia de nuestra vida y que nos ayude a marcar la diferencia en todo tiempo, en todo lugar. Como dice ser por ahí, 24/7. Marquemos la diferencia como hijos de Dios. Amén. Así que este ha sido un mensaje de parte de Dios para su vida. Amén. Vamos a recibir a nuestra hermana Jennifer y la vamos a recibir con gloria para el Señor. Gloria a Dios.